aquello que sea necesario para apoyar de nosotros. Gracias, oh Dios, por la asamblea. ...520, la peña fuerte, el santo Dios nos guarda de la tempestad. Busquemos pues su protección, nos guarda de la tempestad. 520. La peña fuerte, el santo Dios, nos guarda de la tempestad. Busquemos pues su protección, nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. De día templa el gran calor, nos guarda de la tempestad. Da paz de noche derredor, nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. La peña de mi corazón nos guarda de la tempestad. En cada amarga tentación nos guarda de la tempestad. En tierra calurosa Jesús nos da su sombra, sí, su sombra, sí. Jesús es el peñasco que sombra da, nos guarda de la tempestad. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Versículo 1. Una oportunidad previa hablábamos, tomando como punto de partida lo que había hablado nuestro hermano el año anterior, de la doctrina general, la doctrina particular en la palabra de Dios, y al final del mensaje hacíamos énfasis en ciertas características que tiene una iglesia de Dios. Entonces quisiéramos retomar tales características y revisar cuáles son algunos distintivos de un grupo de creyentes que se reúne al nombre del Señor. Para ello vamos a leer en la primera de Corintios las referencias que tenemos a lo que se hace en Corinto, pero es válido para toda iglesia de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ser llamado a ser santo no es una responsabilidad exclusiva de Corinto, es una responsabilidad de todo creyente que se congrega al nombre del Señor. Recibir la bendición de la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo no es un beneficio reservado solo para Corinto, sino que es reservado para todo creyente que se reúne al nombre del Señor. Es más, este versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, pero a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús, nos da a entender que lo que está escrito acá tiene validez para la asamblea en Corinto, en el siglo I, en la Europa imperial, cuando Roma gobernaba, pero tiene vigencia hoy, en el siglo XXI, en América, en la República de Colombia. Ahora vamos a capítulo 4, versículo 17.
Capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, había una sola línea de enseñanza en todas partes y en todas las iglesias. No había problema si tenían que cruzar el mar Egeo y llegar al continente asiático y de pronto estar en la asamblea en Éfeso. Otro continente, otra cultura, quizás otro idioma, un dialecto propio, se seguía enseñando las mismas cosas. Si pasaban el Mediterráneo y llegaban a Judea, y ahí en la asamblea en Jerusalén estaban los creyentes, se enseñaban las mismas cosas, las mismas prácticas, de modo que la diferencia cultural, la diferencia territorial, la diferencia en la jerga, en el idioma, en el vocabulario de la persona, no hacía que la doctrina fuera diferencial. Las mismas creencias en Dios, la misma práctica en las asambleas de Dios. Vamos a capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. El servicio en el contexto de la iglesia es plural, es participativo, es de todo creyente en una asamblea, y eso tenía que verse en todas las iglesias. No iba a haber una iglesia que iba a tener el clero y los laicos, para nada. Toda iglesia en Cristo Jesús tiene la particularidad en donde todos los creyentes son llamados a ser sacerdotes santos y sacerdotes reales. De modo que la participación pública no depende enteramente de los hermanos que pastorean la iglesia. Todo creyente tiene la oportunidad, varón en la comunión de la asamblea, con libertad delante de sus ancianos, para hablar públicamente en la casa de Dios. Y toda hermana en la comunión de la asamblea puede servir a Dios con sus dones en los roles que Dios ha establecido para el desarrollo de la iglesia. Vamos a capítulo 11, versículo. Vamos a leer desde el versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, y este nosotros es el nosotros apostólico, esto no es cualquier creyente, esto es los apóstoles que Dios comisionó: Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, y como dice Pablo, al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Por eso Pablo puede incluirse dentro de ese nosotros apostólico. Si alguno quiere ser contencioso, los apóstoles no tienen tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Una asamblea respeta el orden de roles entre hombre y mujer en la congregación, respeta la celebración de la cena del Señor, como este mismo capítulo lo indica, pero también no se va a incluir en problemas de contención uno con el otro. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a capítulo 14, versículo 32. 14:32. Esta división en capítulos y versículos es nueva. Los únicos capítulos y versículos que estaban divididos en la Biblia era el libro de los Salmos. El resto de los tomos era un volumen completo. Un apreciado creyente se encargó hace algunos siglos atrás de clasificar la Biblia por capítulos y versículos para que fuera más fácil para nosotros ubicar en dónde vamos a leer. Pero ahora hay quienes han tomado alegorías y dicen que a veces la división de capítulos y versículos pareciera que una persona fuera en un caballo y se encontrara con un hueco y tropieza la persona en la cabalgadura, a pesar de que el caballo no se cae y continúa adelante. Entonces, lo que querían decir era que parece que un versículo no ha terminado cuando ya el hermano colocó el siguiente versículo, o la idea no ha empezado cuando ya el hermano colocó
que debía comenzar el versículo. Eso pasa en versículo 33. Versículo 33 no debería existir. El 32 debería ser de la siguiente manera: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ese debería ser un versículo completo. Ahora, el siguiente versículo debería empezar después de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les has permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ese debería ser el otro versículo. Pero ahora esta división entre versículos nos ha dejado ciertos blancos que toca corregir en el momento de la enseñanza pública, porque el contexto es que en todas las iglesias de los santos las mujeres callan en la congregación. Y recuerdo un hermano que ya partió con el Señor, don Alirio Guerrero, decía: ¿usted quiere saber si ese lugar es una iglesia? Pues vea cuáles son las características de una iglesia en la Biblia y compárelo con lo que ve afuera. Y entre tantas comparaciones, él decía: en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Se cumple eso en ese lugar? Si se cumple, colocamos un chulito, parece ser una iglesia de Dios. Si no lo cumple, podemos colocar una X, no parece ser una iglesia de Dios. Ahora, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Galacia era una región del continente asiático, y recordemos que Corinto es una asamblea en el continente europeo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Y en este texto nos indica la palabra de Dios claramente que la asamblea se sostiene y la asamblea aporta económicamente en el desarrollo de la obra del Señor por ofrendas voluntarias de parte de los creyentes en la comunión. Por eso, a la luz de 2 de Juan, 3 de Juan, nosotros no estamos recibiendo nada de los gentiles. La colecta no se pasa a todo el mundo, la colecta se pasa solo a los hermanos en la comunión de la asamblea, porque ese es el principio que encontramos en la palabra de Dios. Ahora bien, habíamos dicho en la ocasión anterior que una asamblea, un grupo de creyentes que se congrega el nombre del Señor Jesucristo, tiene que estar formada por personas que se han arrepentido de sus pecados y que han creído en el nombre del Señor Jesucristo como Salvador. Es decir, está formada por creyentes. Ahora, ¿puede un inconverso engañar a la asamblea y hacer creer, vivir una apariencia de piedad y llegar a la comunión? Sí, claro. Eso lo puede hacer. ¿Podemos nosotros los creyentes ser engañados con uno que aparenta ser salvo? Sí, eso es cierto. Pero esa persona, aunque engaña a la iglesia, no puede engañar a Dios. Y cuando Cristo venga, esa persona se queda a pesar de una membresía nominal en una asamblea. Ahora, ese es un caso en donde la persona quiere intencionalmente engañar la asamblea con algún fin interno. Pero está el caso de la persona que se engaña a sí mismo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Probaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, a no seáis que estéis reprobados. Pero el apóstol Pablo está diciéndole a los creyentes en Corinto: oiga, analice si usted es salvo, analice su confesión de fe, analice su arrepentimiento. ¿Será que usted lo que hizo fue emocionarse? Y lo que usted tiene en verdad no es arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, sino una mera religiosidad que no fue intencional, que de pronto fue el contexto de la vida que lo llevó a hacer eso. Bueno, el apóstol Pablo sacude a los que están en la comunión de Corinto a decirle: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos si estáis en Cristo Jesús. Entonces, ser creyente o decir ser creyente y estar en la comunión de la asamblea no significa que ya voy al cielo, no. Una persona va al cielo porque se arrepiente de sus pecados y ha creído en Cristo Jesús como Salvador. Esté o no esté en la comunión de la asamblea, esté o no esté bautizado, se congregue o no en el nombre del Señor. Para ser salvo se necesita arrepentirse de los pecados y creer en Cristo como Salvador. Ahora bien,
esa persona que estaba engañada podría llegar en un momento en su vida en reconocer, yo no era salvo. Y esa persona tiene que reconocer su salvación y la asamblea tiene que obrar en función de esa persona, con sensibilidad, con aprecio, con cariño, porque es una persona que se ha dado cuenta de que se había estado engañando a sí misma a lo largo de su vida y en su engaño propio había engañado también a la asamblea. Ahora bien, independientemente cualquiera de esas situaciones, la Biblia dice, conoce el Señor a los suyos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios sabe quiénes son sus ovejas, sabe que en medio del pueblo del Señor los creyentes van a oír su voz. Ahora bien, una asamblea está conformada por creyentes, pero una asamblea está conformada por personas creyentes salvados por Cristo que han sido bautizadas en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús mandó que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, el nombre de Dios más largo que tenemos en toda la Biblia. Pero en Hechos de los Apóstoles vemos que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo armonizamos ambas verdades? Bueno, lo hacemos bajo la autoridad que nos mandó el Señor Jesucristo, con el nombre de Dios que nos indicó el Señor Jesucristo. Por eso, cuando bautizan a un creyente, se hace en el nombre del Señor Jesús, bajo la autoridad del Señor Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo es un acto de inmersión. La persona queda completamente sumergida en agua y está dando un testimonio de que se ha arrepentido del pecado y que está dispuesto a identificarse con la persona del Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a una asamblea se caracteriza también porque los creyentes reconocen a Cristo como Salvador y reconocen a Cristo como Señor. Y ahora hay una nueva tendencia en el cristianismo que pretende decir que yo reconozco a Cristo como Salvador, pero reconocerlo como Señor, eso es otra cosa. Y quizás en Norteamérica esto es mucho más explícito que acá en América Latina, pero en América Latina no vemos tanto las evidencias verbales, sino las evidencias en la vida y en la obra de ese tipo de personas. Por ejemplo, la asamblea en donde fui bautizado muchos años atrás, estaba una amada hermana. Decía que era salva, tenía frutos dignos de arrepentimiento. Y varias veces anunciaron, si hay alguien que quiera ser bautizado, puede hablar con uno de los ancianos. Y esta hermana una y otra vez dejó pasar tantos bautismos. Y cuántas personas que llegaban a la predicación del Evangelio, creían en el Evangelio y eran bautizados, y esta hermana quedaba atrás. En una oportunidad me le acerqué y le pregunté, bueno, hermana, ¿y usted no ha pensado bautizarse? Y ella me respondió, hermano, es una responsabilidad muy grande. El Señor Jesucristo es mi Salvador, pero ¿será que yo voy a vivir como que si Él fuera mi Señor? Una hermana de 50, 60 años que tenía más de 20 años en el Evangelio, preguntándose si va a vivir de acuerdo a la altura que demanda Cristo como Señor. La hermana murió en la pandemia del SARS coronavirus 2 y nunca fue bautizada. Y yo me pregunto, ¿esa es la voluntad de Dios para un creyente? Creo que no. Creyente que pasa 1 año, 2 años y más tiempo sentado atrás, manifestando ser salvo, en sus hechos está diciendo, Cristo es mi Salvador, pero no lo quiere reconocer como Señor. ¿Y qué encontramos en la palabra de Dios? En el evento del terremoto en Filipos, el carcelero dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor Jesucristo y ser salvo está completamente unido y estrecho. Y ahora, ¿qué significa que Él sea Señor y qué significa que Él sea Salvador? El Señor en la casa es quien tiene la autoridad. El Señor en la casa es el que da las reglas para la vida y el comportamiento. Y si yo digo que Él es el Señor Jesucristo, yo me debo someter a su voluntad, a su señorío, a su palabra, a sus acciones. Me vienen a la mente las palabras de Dalila. Y si hay una mujer perversa en la Biblia, es Dalila.
Y Dalila le va a decir a Sansón, después que Sansón la ha timado y la ha engañado y ha dicho que su fuerza viene de una causa o de una fuente que es mentira, Dalila le reclama a Sansón y le dice: ¿cómo dices yo te amo si tu corazón no está conmigo? Ahora, Dalila estaba diciéndole a Sansón: tú con tu boca dices algo que no estás respaldando con tus acciones. Una cosa es lo que dices con la boca y otra cosa es la que haces con los hechos. Si tú dices algo, tienes que tener coherencia para también demostrarlo. Y si nosotros decimos que Jesús es Señor, yo debo vivir conforme a eso, que Jesús es mi Señor, que me someto a su voluntad. Y la palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en otra ocasión la palabra de Dios revela que sus mandamientos no son gravosos. De modo que si yo he reconocido a Cristo como Señor, yo voy a someterme a su voluntad y lo voy a hacer con puro agrado, con amor, porque Él lo quiere para mi vida, porque voy a mostrar coherencia de lo que digo con la boca y lo que hago con mis propias acciones. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en cuanto a la conversión de los hombres y a la salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que reconocer: Jesús es el Señor, y reconociendo que Jesús es el Señor, yo tengo salvación de mis pecados. Ahora, hablaba en una oportunidad con la hermana Iris y ella me hacía entender que la salvación a veces nosotros la enfocamos mucho en el futuro, en la eternidad, en que vamos a ser salvos del infierno, y eso es cierto, vamos a ser salvos y vamos a estar con Cristo Jesús. Pero hay un elemento de la salvación que disfrutamos en el presente, y es que estamos siendo salvados del presente siglo malo, y eso es un aspecto de la salvación que a veces se nos pasa por alto, porque nosotros tenemos que saber, al ser salvos del presente siglo malo y adaptarme al señorío del Señor Jesucristo, estoy siendo guardado en medio de una perversa generación. Una persona que ha creído en el Señor Jesucristo tiene la oportunidad de ser salvo del presente siglo malo, y problemas que hay en el mundo pueden ser evitados solamente con someterse al señorío del Señor Jesucristo. Ahora, en una asamblea, todos los creyentes reconocen: Jesús es el Señor. Todos los creyentes reconocen: Jesús es el Salvador. Llegará el día que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, pero no nominalmente. Lo reconocerán con toda la realidad y con todo lo que eso representa. Ahora bien, recuerda las palabras del Señor. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y le voy a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, esta gente sí estaba reconociendo que Jesús es el Señor, pero lo estaba haciendo verbalmente, nominalmente. Porque claro, una confesión de fe es muy fácil, reconocer que Jesús es el Señor, amén. Pero hay que vivirlo en el corazón. Hay que tener esa convicción en el alma: Él es mi Señor. Hay un himno que dice: dueño de mi vida, amante Salvador, ya me encuentro cautivado por tu amor. Y de eso se trata, que Él pueda crecer y que mis aspiraciones intelectuales o mi manera de ver la vida pueda menguar. A veces hay que hacer eso en el desarrollo de la vida cristiana hasta que podamos estar coordinados con la voluntad de Dios a nuestras vidas. Otra característica de una asamblea que se reúne al nombre del Señor es que sus miembros sirven a Dios en medio del pueblo de Dios. Y el servicio a Dios quiero verlo en dos áreas completamente diferentes. Y solamente las voy a nombrar, pero nada más voy a hablar de una sola. El servicio a Dios está en el área sacerdotal y el servicio a Dios está en el área de los dones. El área de los dones la vamos a tocar en otra oportunidad,
Pero en cuanto al área sacerdotal, quiero también hacer una división, porque hay un sacerdocio de carácter santo y un sacerdocio de carácter real. Si vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, vamos a encontrar que Pedro le va a decir a los creyentes en el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, los creyentes somos sacerdotes santos. Ahora, ¿qué implica eso? El mismo versículo nos lo dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando yo me encargo del sacerdocio santo que tengo delante de Dios, yo me estoy encargando de la adoración, de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y eso lo hace cada creyente. Ahora la pregunta es: ¿con qué frecuencia lo hacemos? ¿O con qué razonamiento lo hacemos? Nosotros tenemos ese deber. El hermano oraba hoy en la cena del Señor. Las hermanas adoran en privado, en el contexto de la cena del Señor. Hermana, ¿cómo está usted ejerciendo su sacerdocio santo? ¿Cómo está ofreciendo sacrificios espirituales a Dios? ¿Será que Dios va a aceptar ese sacrificio? Tenemos que decir algo. Usted tiene el reto de que su sacrificio sea con agrado a Dios, porque no hay una persona que lo vaya a evaluar. Es directamente Dios el evaluador. En cambio, el hermano varón que públicamente se para en la cena del Señor y llega a cometer un error, pues va a tener el llamado de atención de algún hermano. Va a llegar por allí: Jorge, hermano, ¿me permites un minuto? Hermano, usted dijo esto en la cena del Señor. Y entonces uno va a empezar: yo lo dije mal, o yo fui impreciso en las palabras que utilicé en la cena del Señor. Entonces, el creyente varón es evaluado por toda la iglesia, porque él es voz de la iglesia en ese momento delante de Dios. Pero la hermana, la creyente mujer, su adoración va directamente a la presencia de Dios, sin evaluador externo. Es Dios quien recibe los frutos de labios que honran su nombre. De allí, hermana, a que usted tenga tanto cuidado con lo que está ofreciendo a Dios. Y el hermano tiene que tener cuanto más cuidado. Al ser voz pública de la asamblea, el hermano tiene la responsabilidad de hablar conforme a las palabras de Dios, de hablar conforme a la virtud de Dios. Ahora, sacerdocio santo, eso nos incluye a todos los creyentes. Desde el creyente más joven en la comunión de la asamblea hasta el creyente más viejo en la comunión de la asamblea. Desde el creyente que tiene toda la libertad espiritual en medio del pueblo de Dios hasta el creyente que está sentadito por allá en la esquina, que casi que no se quiere parar. Todos somos corresponsables delante de Dios y copartícipes del sacerdocio santo. Hace algunos años atrás me congregué en una asamblea en donde había muchos jóvenes en la comunión, y había días en donde la cena del Señor la hacían solamente los jóvenes, personas menores a 20 y tantos años, y adolescentes de 15 y 16 años eran los que llevaban adelante la reunión de la cena del Señor. Y me preguntaba: ¿dónde están los viejos? Y no era que no le daban espacio a los viejos, era que los viejos no se querían parar. Ahora estuve en la comunión en otra asamblea en donde los viejos no estaban perdiendo el tiempo, y se paraba uno y se levantaba el otro, y luego el otro, y luego el otro, y había un hermanito joven quizás queriendo pedir un himno, pero con nervios no tenía la oportunidad de hacerlo porque los viejos copaban todo el sacerdocio santo en medio de la asamblea. Ambas situaciones carecen en un sentido de equilibrio espiritual. ¿Debe participar un viejo en la comunión? Sí. ¿Debe participar un hermano maduro en la comunión? Sí. ¿Debe participar un joven en la comunión? Sí. Porque todos somos sacerdotes santos delante de Dios, y alguien no es más responsable que otro delante del Señor. Con eso es un llamado de atención que todo creyente deberíamos estar estimulados
a participar en la cena del Señor, la reunión en donde no venimos a pedir, sino que venimos a darle a Dios. Venía de una asamblea bastante numerosa y el consejo en esa asamblea era: si usted participó una vez, no vuelva a participar si al menos los demás hermanos no han participado. En un culto de oración podían haber 30, 40 varones en la comunión, y pedir un himno y luego orar era una falta de respeto para el otro hermano que no tenía oportunidad de participar, porque en una hora no da chance para que 40 varones participen en la asamblea. Estuve en comunión en otra asamblea en donde el culto de oración éramos 2 personas. Evidentemente, si somos 2 personas, él va a pedir un himno y va a orar, yo voy a pedir un himno y voy a orar, él va a dar una palabra, yo voy a orar de nuevo al final, porque no hay más nadie. Entonces, de acuerdo al contexto, vamos a ver cómo ejercer el sacerdocio santo para Dios. Ahora bien, el otro sacerdocio. En este mismo capítulo 2 de la primera de Pedro, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El sacerdocio real está enfocado no tanto en lo que yo puedo darle directamente a Dios, sino en lo que yo puedo transmitir de Dios a las personas que no conocen a Dios. Puedo predicarles el evangelio, y cuando predico el evangelio me convierto en un sacerdote real. Entonces, ¿qué soy? ¿Sacerdote santo o sacerdote real? La respuesta es sí. Usted es tanto sacerdote santo como sacerdote real, y tiene responsabilidades públicas en el sacerdocio santo, y tiene responsabilidades públicas en el sacerdocio real, y tiene responsabilidades privadas en el sacerdocio santo, y tiene responsabilidades privadas en el sacerdocio real. Hermano, ¿eso significa que yo tengo que predicar el jueves si usted es varón en la comunión? Sí, hermano, eso es lo que significa. Usted tiene la responsabilidad como creyente en la comunión de la asamblea de también ser voz de esta iglesia y predicar el evangelio el día jueves. Ay, hermano, es que a mí eso no se me da. ¿Seguro? Porque un sacerdocio no es selectivo. Un sacerdocio es una responsabilidad que Dios nos ha dado, y no es algo que, bueno, yo decido hacerlo o no. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Usted y yo tenemos que levantarnos en la cena del Señor porque somos sacerdotes santos? Sí. ¿Usted y yo tenemos que predicar el evangelio en el culto de predicación porque somos sacerdotes reales? Sí. Ambas responsabilidades debemos de cumplirlas por amor a nuestro Dios. Ahora bien, estas responsabilidades no están limitadas al servicio público en la asamblea. Estas responsabilidades se pueden cumplir fuera del contexto de iglesia. Una persona en su casa puede tener su corazón lleno. Como dice el Salmo 45, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Y usted en su casa puede adorar a Dios y convertirse en un sacerdote santo. Usted con algún conocido, vecino, compañero, puede hablarle del evangelio, y sin estar en el contexto de una reunión de iglesia, puede convertirse en un sacerdote real, anunciándole las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este compromiso es de todos los días, es de todo creyente, y es de toda la iglesia. Eso no es que, bueno, Peter va al culto el jueves, listo, yo me quedo sentado atrás porque Peter va a predicar. Peter no va a dejar que el culto se quede en blanco, porque conocemos a Peter, que tiene ese carácter, y bueno, si no hay nadie, él va a salir adelante. Pero ahora es responsabilidad de Peter llevar a cabo todas las reuniones de predicación del evangelio en el culto cuando yo también estoy en la comunión. No. Peter lo está haciendo porque le es impuesta una carga de parte del Señor para que el testimonio del Señor se mantenga presente. Pero yo también soy responsable, como Peter, de llevar adelante un testimonio para Dios en medio de la asamblea. Y ese peso no es un peso del pecado que me quiero quitar y Cristo lo ha tomado y no lo vuelvo a poner. El peso de la responsabilidad en medio del pueblo de Dios, a pesar de que yo quiera hacerme a un lado y dejar que otro lo lleve, la verdad es lo que estoy generando es pérdida en el tribunal de Cristo. De modo que yo debería convertirme en un eficiente sacerdote santo que alabe y adore a Dios de todo corazón
y con inteligencia, con un culto racional, y debería convertirme en un sacerdote real, que con fervor anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Señor nos ayude en el contexto de ser una asamblea que se parezca a lo que tenemos en la palabra de Dios y a cumplir los roles que Dios nos ha encargado a nosotros. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte gracias por la oportunidad que nos has dado a nosotros, tan lejos de Jerusalén, tan lejos históricamente de la muerte de Cristo, tan lejos de los idiomas originales en que se escribieron la Biblia, poder ser creyentes, que reunidos al nombre de tu Hijo podamos llevar agrado a tu corazón, podamos ser de influencia para otros. Queremos darte gracias por la salvación que no nos ha costado absolutamente nada, que nos las has dado de gratis. La hemos recibido no por nuestras obras de justicia como si las hubiera, sino por la regeneración, por la salvación que nos has dado, por la fe en el Salvador. Y queremos reconocer su señorío en nuestras vidas y queremos reconocer que Él salva todavía a todo aquel que en Él cree. Queremos rogar tu ayuda para ser sacerdotes eficientes y cumplir nuestras responsabilidades por amor, por coherencia a ti, de la manera en que debemos hacerlo. Nos encomendamos en tus manos al salir, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.